Sergio Botana, bienvenido. ¿Cómo andamos, Julio? ¿Todo bien? Qué hermoso. Sergio, contame una cosa. Vos no sos mucho de redes, Twitter, ese tipo de cosas no te gustan. Bueno, en realidad no soy mucho de comunicar. Fui intendente 10 años. Creo que hice más que ninguno en la historia. Pero algo comunicaste, Y no inauguré nada. ¿no? Nunca inauguré, nunca. ¿No cortabas cinta? No, ¿Por qué? nunca se me dio por ese lado. Siempre tenía otras cosas para hacer. ¿Y la gente te Y vota si en no la estás vida- cortando cinta? Claro, porque el interesado, el del área, sabe que lo que estás haciendo, el del barrio, ve el desagüe, la calle, la vereda, la belleza, el embellecimiento de la zona, la plaza, y el que está en las actividades en el mundo de la cultura sabe lo que está generando en formación, en promoción de eventos, en promoción de artistas. El deportista, más que nadie, si le construiste una infraestructura o lo apoyaste en la competencia o en su formación, digo. Vos decís que el que está mejor sabe que está mejor, no precisa que venga alguien y le Yo diga. digo que "Está mejor". en estas comunidades no hay que contarle a los demás, porque termina siendo como autobombo. Y la verdad que eso a mí no es lo que me genere más satisfacción. Me genera satisfacción la cosa hecha, así que y en esto de la política me pasa más o menos lo mismo. Prefiero estar, trabajando en las cosas, buscando las soluciones, estudiando los temas, pero después viene otro tema y sigo en esa vorágine. ¿Qué pensás que premia más la gente, el que vota? ¿Premia más el legislador capaz que no anda todo el tiempo pendiente de las redes, de comunicar, de ir a los medios y soluciona? En el trabajo ¿O al otro? legislativo hay que comunicar un poco más porque, claro, no es una obra tan tangible para todos. Se aprobó el proyecto de ley tal, la gente capaz que no lo ve. Sí, a veces los propios interesados no saben cuáles eran las otras alternativas. Por ejemplo, el otro día trabajamos intensamente en el tema de caja de profesionales. Y nosotros conseguimos la menos peor de las soluciones. Era una solución que no era buena en caso alguno, pero comparada con el riesgo que iban a enfrentar muchos de los que obviamente quedaron absolutamente desconformes. La verdad que entre una cosa y la otra cosa hay una diferencia sustantiva que se va a ver mes a mes. Y mucho más mes a mes se va a ver para los que puedan seguir cobrando lo que tenían en riesgo. Pero esas cosas esas a veces sí son difíciles de percibir y a veces uno se tendría que dedicar a comunicarlas. ¿Sabes que esa idea del Botana, no sé si perfil bajo, pero más preocupado en hacer que en decir, contrasta un poco con el hecho de que mucha gente te tiene a vos como un político de esos picantes, ¿no? Yo qué sé, ahora la convención del Partido Nacional, vos saliste y dijiste, no fue un día feliz. Y la gente enseguida, a Sergio Botana, titular, nota, portales, te llamaban. Como que la gente a veces tiene la expectativa de, bueno, pasó algo, a ver qué dice Botana, porque Botana, ojo que puede tirar alguna Te medio. puede dar algún titular. No, en realidad se van a encontrar con eso. Con que voy a comunicar lo que me parece que es, y de verdad ese día no fue feliz. ¿Por qué? Contame tu impresión ahí de la convención donde termina Álvaro Delgado como presidente. Porque fue una convención en la cual no sé quién decidió que no se pudiera hablar. Y mirá que la convención a veces la palabra está disponible para todos y la gente no habla y no habla nomás, porque no tiene ganas de hablar. Yo soy convencional y puedo decir, ¿quiero el micrófono para hablar de tal cosa? Claro, así debe ser. Y cuando tenemos esta autocrítica o análisis o como se llame pendiente, había que poner el micrófono a disposición. La gente hubiera hablado con respeto, lo hubiera hecho con mucho cariño. Claro, y después algunos decidieron que
que hubiera un mensaje de las figuras principales y después que no hubiera la oportunidad, no para uno, ¿no? Me refiero al convencional y especialmente al que viene de muy lejos y de algunos pagos chicos donde no tiene la oportunidad ni de decirle a los otros ni de escuchar a los otros. Y bueno, eso la verdad es que fue un tema que me gustó poco. Capaz que si uno pedía para hablar, podía hablar después. Pero en realidad, cuando te muestran que tienen un programita de los 4 o 5 que van a hablar, quiere decir que no tienen muchas ganas de escucharte. Y bueno, y nadie va a ir a hablar para que no lo escuchen. Digo, la verdad es que forzando cosas de ese tipo. Entonces, eso no me gustó. No me gustó que en la convención de los blancos no haya voto secreto. Nuestras revoluciones eran para que votaran todos, pero además para que lo hicieran con la libertad que da el voto secreto. Y en la convención es bueno que exista el voto secreto. Es mentira eso de que como son representantes tienen que dar la cara. Te van a dar la cara igual. Y si no, en algunas oportunidades, para no violentar amistades, para no violentar otras cosas, bueno, es bueno que emerja la verdad, que emerja. Un partido no se puede dar al lujo de no saber qué es lo que piensa libremente la gente. Claro, pero ahí el debate había para explicarle a la gente, ¿no? Que capaz no tiene por qué saberlo. Los convencionales salen de la interna, Álvaro Delgado le va muy bien en la interna, saca como el 70%. Claro, y después hay otro pronunciamiento, el último pronunciamiento de la gente dijo que bueno, que la tendencia era para otro lado. En octubre, Alianza País termina siendo el grupo más votado, entonces mucha gente lo que decía era el que salió electo por Delgado en la interna y después vio que, por ejemplo, se perdió la elección, ¿lo quiere seguir votando Delgado? Había gente que lo que decía era, bueno, hagamos el voto secreto, porque alguna gente que capaz que fue electa por Delgado, hoy capaz que no lo votaba, pero si lo tiene que hacer a mano alzada y tiene que verlo a los ojos a Delgado, capaz que no se anima. O capaz que se anima, pero no quiere romper un vínculo, no quiere caer en ese tipo de cosas, no le vale la pena, entonces prefiere hacer lo que hizo, de votar a disgusto. ¿Para vos si había voto secreto ganaba Delgado igual? Bueno, no sé, pero además en esta elección ya el voto iba a ser firmado, porque nosotros algo que sí no íbamos a hacer era cambiar las reglas de juego en esta convención. Es más, el error es no haberle dado importancia antes a ese tema, y asumo el error propio también, porque nunca se nos dio por ir a leer la carta orgánica y enterarnos de que dijera eso. Claro, nunca había disputa en este tema de... Nunca estuvo tan picante la convención, ¿no? Pero además allí pasó otra cosa, que fue eso de que se rompió un código de honor, porque el que sacó más votos fue García, pero la lista de García, pero ganó Delgado. Antes era el que gana. Ahora ganó un sublema, una colectora de listas. Porque Delgado iba con 2 sublemas, tenía por un lado Aire Fresco, que es la lista que la gente conoce, el sector de Luis Lacalle Pou, y después estaba De Centro, que es otro nuevo sector creado. Que si había voluntad de votar así, bueno, entonces haga una lista y vote. Y deje gente afuera y que haya gente adentro. Como nos pasó a todos los que conformamos la lista. ¿Qué pasa si nosotros salíamos a hacer listas regionales? Y yo capaz que de la zona mía algún voto por amistad, además de los votos sectoriales, algún voto junto, o lo mismo cada uno de nuestros compañeros. Eso de las colectoras es para otros ambientes, no es para la interna entre gente que comparte una causa. Entonces, todo eso de verdad me entristeció y lo dije, por además lo dije en este tono, no
No es un tema, que ahora a esta hora está asumiendo el directorio nuevo del partido. Estamos grabando esto un lunes, así que estás ahí con el directorio fresquito. Yo estoy acá en el programa. No. Y contame una cosa, porque esto es la forma, ¿no? La formalidad, cómo se votó. Háblame del fondo, ¿no? Porque en la previa vos dijiste, no quiero que haya mordaza. Y Sebastián da Silva, por ejemplo, dijo hace poco que hay como una especie de cancelación de que los blancos que hablan, hacen autocrítica de las elecciones, le pegan. ¿Vos sentís eso, que no se puede hablar de la autocrítica? Bueno, yo lo que creo es que no ha habido un ambiente no se ha ambientado esa discusión, por lo cual uno ve que la voluntad no debe ser la mejor. Y creo que ya no va a ser nunca más esa discusión, por lo menos encauzada como la queríamos, que era, hacer un análisis respetuoso, cariñoso, pero abarcativo de los temas. ¿Vos decís que no va a haber una autocrítica real de fondo? Porque reservamos el ámbito de la comisión delegada del directorio, que es un ámbito ahí de 50 convencionales, representantes de la convención, comisión delegada de la convención, para discutir con profundidad en ese ámbito, pero no elegimos esa comisión delegada. Después hablamos de que la discusión la vamos a hacer en cada uno de los pagos. Bueno, pero está bien, pero en los pagos ya hemos chumeado bastante respecto de este tema, hemos conversado bastante entre nosotros. Lo que a veces queremos es escuchar a los otros y que los otros nos escuchen. Vos decís, ponele, ¿no? Va Álvaro Delgado a Cerro Largo. Vos decís que vaya él a que la gente de Cerro Largo hable de qué piensan, no vale tanto como que vaya él y diga, pasó esto. ¿Y qué pasa si va a Cerro Largo? Y nosotros queremos saber a ver cuáles fueron las causas que movieron a la gente del litoral, que pasó 5 años en una crisis brutal y el gobierno no los atendió debidamente, con las propuestas arriba de la mesa, porque los mismos proyectos que ahora empezó a encaminar el ministro O'Donnell, es mi proyecto. Fue el que elaboré con Tabaré Viera, con Manini, además, porque además los consensuamos con los proyectos que ellos tenían. Así que a estas cosas que ahora se están instrumentando, pero entonces, ¿quién me va a contestar lo que pasaba a la gente del litoral en ese periodo? O cómo pegaba el atraso cambiario en el ingreso de los sectores exportadores del país y el empleo que podían dar y la gente que trabajaba en esos sectores, o los camioneros grandes con la amenaza del CITRAC, o los camioneros chiquitos teniendo que pasar por el A+, o trabajar en la construcción. ¿Cuánto no construye el Uruguay por el costo del cemento Portland? Es interesante eso que vos decís, porque me hablás de la frontera, me hablás de las rutas, me hablás de las empresas, me hablás del campo, y uno, si piensa en Partido Nacional, probablemente piense en todas esas cosas, como que vos entendés que se descuidó la base, ¿no? Que es el interior, los empresarios, las empresas. Sí, pero te puedo hablar del puerto también, porque acá en el Uruguay hay una serie de mercados que son oligopólicos, y en el oligopolio, y son mercados claves en la vida política del Uruguay, y en el oligopolio se da lo peor de lo peor, porque el fijador del precio termina siendo el más ineficiente. Entonces es peor incluso que el monopolio, porque se pierden algunas de las ventajas de la mayor escala y el fijador del precio y de las condiciones y de los niveles de demanda y de oferta, especialmente los de oferta, se produce lo termina siendo el más ineficiente de todos. Entonces, y digo esto, en la industria frigorífica pasa, pero pasa en la lechería. Hay un
un gran actor que es Conaprole. Y bueno, ¿y qué sucede? Mira, con esos sectores. A la hora de la negociación salarial, indudablemente los trabajadores de Conaprole ganan unos salarios bastante buenos para lo que es este país, bárbaro. Entonces, en la negociación salarial a veces los actores principales, los negociadores de Conaprole, negocian de cuerpo blando, porque total, a todo lo que tengan que pagar de diferencia lo van a trasladar al sector primario. Si yo le subo el salario, bueno, sube el precio de la leche, por decir algo. No sube el precio de la leche porque compite con otros productos, o está regulado, pero le rebajo entonces el ingreso, lo que le pago por la leche al productor. O sea, ajustás por el productor que es el que te da la leche. Sí, pero además capaz que no soy tan eficiente en lo energético. Y bueno, y total, la diferencia de costos se la traslado al sector primario. ¿Y cómo esa dinámica? Capaz que ¿cómo pago mucho para comercializar en el mundo. No, porque no es solo un tema con los trabajadores, es con la energía, con lo que... O sea, diferentes gastos los traslado todos al sector primario, hasta que llegamos al tiempo actual en el cual el sector primario no aguanta más. Y esto del oligopolio... Y se empiezan a ir los tambos. Bueno, pero lo mismo pasa en el mercado del cemento. ¿Y en el puerto explícame la parte del puerto? Y en el puerto teóricamente había competencia. Por el grave drama de la ley que se votó en el puerto de la negociación para hacer los muelles era que desaparecía la competencia. Y había competencia y la tarifa subió un 330% mientras duró la competencia. ¿Te parece que esa puede ser la consecuencia de una competencia? La suba de la tarifa en vez de la baja. 330% más. Se multiplicó por 3.3. Pero el mercado del cemento, el peor actor de ese mercado, el peor jugador se llama ANCAP. Entonces, vende a $150 la tonelada. Los otros podrían venderla a menos de 100, pero la venden a 130. Total, venden igual, venden bastante. Ahora, ¿qué es lo que se perjudica? La construcción en el Uruguay. El Uruguay no se construye. ¿Y cuánto se pierde por no construir? Mirá, en todas esas zonas de frontera, vas al lado que sea, y siempre, en la mitad del pueblo que está del lado del Uruguay, no hay una construcción, un edificio, una casa, nada. Del otro lado es un vergel de construcciones. Entonces, ese tipo de cosas el Uruguay también las tiene que empezar a revisar. Si yo interpreto bien, vos me estás diciendo que te parece que el gobierno pasado, el de la coalición, no se metió con algunos oligopolios. Yo te digo que hicimos algunas reformas importantes, como la de la seguridad social, como la reforma fiscal, como la educación, como la de la educación que no tuvo tiempo de fructificar, y que no tuvo tiempo de que el docente que pasaba a ser el protagonista de la educación asumiera acostumbrado a ser un mero administrativo a cargo del centro educativo. No se animaron a asumir el liderazgo de la gestión, pero bueno, que ese era el sentido de la reforma. Y bueno, hicimos esas, pero nos quedaron otras reformas. Por ejemplo, la de estos mercados. Toda reforma que implicara la baja de los costos para que el Uruguay empiece a ser competitivo y empiece a trabajar y empiece a generar empleo. Eso quedó en el debe. Eso quedó pendiente. Y ahora con Delgado como presidente del directorio, porque a mí me llamó mucho la atención esto, te hago toda la secuencia, ¿no? Anuncian a Delgado, hay abucheos, pero también hay aplausos, y él da su discurso después de que lo anuncian, y él habla de que el Partido Nacional tiene que, por ejemplo, plantarse ante un gobierno que no tiene liderazgo, no tiene rumbo, y es muy difícil
que la persona que te critica al gobierno por falta de liderazgo y rumbo sea una persona que asumió siendo abucheado. Entonces, ¿va a ser fácil para Delgado como presidente del directorio, habiendo ganado por 17 votos y habiendo tenido una convención muy complicada, va a ser difícil que él después le reclame liderazgo, le reclame rumbo al gobierno? Sí, parece que hay cosas que tenían que cambiar, ¿no? Cosas que hay que cambiar. El episodio del nombramiento de Beatriz Argimón como representante en la UNESCO, si a los blancos nos hubieran consultado, preguntado, avisado de esa posibilidad de que Beatriz Argimón representara al Uruguay en la UNESCO, yo creo que no hay uno que no lo hubiera aceptado con alegría. Hubiéramos estado contentísimos todos. Pasando del modo que pasó, fue una verdadera falta de respeto de parte del gobierno. ¿Cómo van a venir a nombrar a una figura como Beatriz Argimón, una figura de nuestro partido, de la jerarquía de Beatriz, desde el punto de vista institucional y el que quiere, de motu propio del gobierno sin avisar nada? Es una falta de respeto y nuestro partido a la falta de respeto debe responder. Yo no voto la veña esa. ¿No la votás? No, ya dije que no voto, pero no por Beatriz, que la votaría encantado. ¿No se la votás al FA? Me parece que es de ese tipo de cosas en las cuales, bueno, un partido se tiene que hacer respetar. Y bueno, y no sé cómo está Delgado en ese sentido, cuán cargado de pasado está. Espero que no mucho, y espero que pueda conducir bien el partido, porque uno lo que quiere es que al país le vaya bien y al partido le vaya bien. Digo, no, porque a la larga ninguno gana si hay fracasos, ¿no? De la oposición te critican mucho la falta de rumbo del gobierno. Te lo hago al revés. ¿Cuál es el rumbo de la oposición para vos? Porque si lo mirás, podemos plantear un panorama bastante oscuro, ¿no? Por ejemplo, la coalición, no sé, Cabildo te dice no hay coalición. El gobierno, yo creo que el gobierno tiene un rumbo, y es tratar de corregir lo menos posible el rumbo del gobierno de nosotros. ¿Le ves rumbo entonces? Y el rumbo más o menos parecido a la coalición. Yo lo que creo es que rumbos posibles, buenos. Y bueno, y era más o menos el rumbo con el que iba el gobierno de la calle, y lo que está tratando de hacer Yamandú es de no apartarse demasiado de ese rumbo. Inacción. Claro, ¿para qué se va a poner a cambiar lo que es más o menos bueno? No. Van a hacer algunos cambios simbólicos desde el punto de vista, pero ¿te crees que alguien va a tocar la reforma de la seguridad social? Bueno, hay un diálogo que anunciaron, ¿no? Que no sea como la caja de profesionales que votaron que no, y ahí después lo que terminaron fue presentando una propuesta idéntica, pero peor, donde era más gravosa para el activo, más gravosa para el pasivo, más acelerada la transición, con más suba de TIC. La verdad es que el rumbo es ese nomás, no hay mucha vuelta. ¿Y en la oposición cuál es el rumbo? Le irán a entregar después alguna cosa, se le irán a devolver la educación a los sindicatos, pero tampoco creo que lo hagan con mucha alegría, porque si se acuerdan un poco de Mujica dijo que los quería matar una vez, porque de verdad que la educación en el país no puede estar en manos de los sindicatos, y yo no veo, y la oposición tiene el rumbo propio, el que ya se imprimió en el gobierno, que a nosotros nos hubiera gustado, caso de algunos de nosotros, que fuéramos más proactivos en cuanto a servir el impulso a algunos sectores de la economía, del trabajo, que es la diferencia filosófica que tenemos adentro del partido entre las distintas corrientes. Los wilsonistas somos
gente que prefiere subsidiar el trabajo y la producción en vez de subsidiar la pobreza. O sea, no tenemos mucho miedo a darle impulso a algunos sectores. No nos quedamos satisfechos con la neutralidad económica para evitar las distorsiones en la economía y solamente generar el ambiente de negocios donde prosperen. No, nosotros no tenemos miedo de subsidiar algunas cosas. Infraestructuras, pero además la base de generación y expansión de algún negocio. ¿Cómo fue la forestación? Fue una política en la cual todos los organismos del Estado se prepararon para impulsar ese sector. Pero además hay que plantar árboles en determinados lugares donde el suelo no tenía otros usos mejores. Una parte de la inversión se le subsidiaba en plata, sí. Bueno, se impulsó ese sector y ahora es uno de los sectores que más tironea la exportación y el trabajo en este país y que explica un montón de camiones que andan trabajando por varios lados y de actividades en los montes, en lugares que eran tierra yerma, tierra que que de verdad producía muy poquitito. Yo soy de los que me opongo a la forestación cuando hay otros usos alternativos para esas tierras, pero hay lugares donde a mí algo el eucalipto entró en la piedra, en lugares complicados, de verdad que generó allí donde no se generaba. Bueno, creo que es un buen ejemplo de lo que debe hacer un país, preocuparse de ir impulsando sus sectores. El Uruguay le ha dado al tema de la informática, a través especialmente de algunas exenciones impositivas, algunas facilidades de ese tipo, le ha dado cierto impulso. Ah, bueno, pero yo le pondría más inversión. ¿Qué querés que te diga? Es un sector de la inteligencia, que forma que nos permite vencer esa distancia geográfica en las cuales estamos de los centros mundiales de producción y de actividad y de comercialización. Bueno, tenemos que impulsar fuertemente ese sector. Claro, ese es, digamos, el ideal, ¿no? Pero yo te digo, pero en la cotidiana, debe... en el día a día, ¿no? Te pongo un ejemplo. A ver, dale. Te pongo este ejemplo. Pues no. Coalición. Para Sí. vos, ¿hay coalición o no hay coalición hoy en día? Cabildo dice no. Bueno, pero hay coalición, ¿cómo no va a haber? Hay coalición, pero además la coalición no es en los partidos, la coalición es en la gente. Ahora Cabildo votó contra el resto de la coalición en este tema de la rendición de cuentas, sacándose el lazo y fue castigado, pero no por los demás partidos que creo que hubo en general muy poquitita crítica, ¿no? Hubo dos colorados que le fueron a la yugular. Blanco yo no vi ninguno. Sí, muy poquito castigo. Donde hubo castigo y el propio Manini tuvo que salir a responder, fue que claro que se ve que de adentro le pegaron fuerte, ¿no? Le dijeron, usted no puede hacer esto, porque la coalición está metida en la gente. Entonces, las respuestas políticas, esas que a veces esas que uno se agarra por un episodio particular, concreto, por algún relacionamiento con el otro. Bueno, pero hay cosas que a veces son difíciles de leer, pero son más grandes y son las que deben de determinar el rumbo, ¿no? A veces uno no se da cuenta de esas cosas y actúa por las chiquitas, pero la coalición está ahí en la gente. Yo creo que hay un partido de los libres ahí, de los que somos un poco menos estatistas y de los que pensamos en el país de tierra adentro y que nos gusta que el Estado pese menos, pero que se meta menos, además. Yo qué sé.
Vos decís que entonces la coalición no pasa tanto por si Perrone vota una cosa o no. Vos decís que es como un sentimiento de la gente y eso va a llevar a que Yo haya un creo que está bloque. instalado y que cada día más está instalado porque lo que está sucediendo con la política es que cada vez se habla menos de política. El ciudadano discute menos de política, con menos profundidad. Entonces, ya nadie decodifica un discurso, ya, bueno, la gente la toma como un hecho y bueno, y entonces lo suyo es más en blanco y negro. Entonces al final la política se va transformando en blanco y negro, se va transformando... Coalición Frente Amplio. Se va transformando una coalición de un lado y una coalición del otro, que en otra etapa de mayor discusión política, de mayor compromiso de la gente con la política, uno ya no ve a aquellos militantes. ¿Te acordás cómo vivían? Bueno, vos no te acordás mucho, porque no te podés acordar, pero cuando los tiempos aquellos de la salida de la dictadura, pero también, bueno, lo que eran, yo algún vago recuerdo tengo, porque tenía 6, 7 años, pero antes de la dictadura, los niveles de compromiso político de la gente con la actividad política. Pasa que como tenían prohibida la actividad política, capaz que tenían una necesidad de ir con todo. Y horas y horas y horas de militancia y los sacrificios más absolutos de todo el resto de los aspectos de la vida para estar metidos hasta el tutano en las cosas de la política. Y bueno, los años que perdimos de facultad algunos por vivir metidos adentro de la actividad gremial y la política universitaria y la política. Y vos ves que eso se pierde hoy. Claro. Y en aquel momento los que no estaban metidos, igual le dedicaban un par de horitas por día a la actividad política. Eso era no estar metido. Estás Claro, a 2 horas, sí, claro. ¿no? Más o menos. Pero todo el mundo tenía que estar informado porque había muchísima gente que le dedicaba muchísimo tiempo y mucha actividad. Eso, bueno, se ha venido terminando, se ha venido, bueno, como normalizando en la vida. Capaz que nos estamos pasando un poquitito ya de falta de compromiso. Capaz que algunas desilusiones provocadas por algunas cuestiones fueron expulsando gente del sistema, etcétera. Pero la cuestión es que entonces la gente va más al blanco y negro y al cómo me va a mí. ¿Y pensás que a la gente le cambiaría? Vamos al ejemplo concreto, ¿no? Los que te votan a vos en Cerro Largo, por ejemplo, Sí, ¿no? sí. ¿Pensás que si el día de mañana vos decís, muchachos, yo ya no estoy en el Partido Nacional, estoy en una cosa que se llama Coalición, es un partido nuevo que se llama Coalición, donde estamos todos, ustedes tienen que ir a votar ahí? ¿Pensás que va a haber alguien que te va a decir, no, Sergio, Mirá que eso, blanco o nada? Claro, esa es una de las cuestiones que yo creo que la tendencia va a venir para eso de coalición, coso, que va a venir para ahí naturalmente. Que la gente no quiere que pase lo que pasó ahora en la elección de octubre, donde fuimos, si sumás los votos de la mayoría de cada partido por separado, éramos mayoría y sin embargo somos minoría en el Senado de la República. Pero creo que al final del tiempo la mano viene para ese lado, pero yo no apuraría procesos. Creo que son procesos que la gente tiene que ir haciendo. El Partido Blanco ya hizo ese proceso y lo hizo hace un siglo y medio. Ahí por el 1870, nosotros pasamos de Partido Blanco a Partido Nacional. Hicimos una fusión ahí con el Partido Constitucional de la época, o sea que, y no dejamos de ser blancos, y somos nacionalistas y no dejamos de ser blancos. Y bueno, y ahora si fuéramos a un Partido de la Libertad, a un partido que encarne ese valor que es tan propio de nosotros y que nos marca tanto, bueno, capaz que eso puede suceder y no vamos a dejar de ser blancos y no vamos a dejar de ser nacionalistas, y los colorados no van a dejar de ser colorados en sus distintas versiones, ¿no? Que
que son áreas distintas del pensamiento y que en alguna situación supondría todo un debate interno adentro de la coalición, toda una transacción interna de la coalición, dentro de la cual yo creo que es bueno que los vallistas no dejen de ser estatistas, de que ese modelo de socialismo democrático aplicado que han tenido a lo largo del tiempo, que lo sigan teniendo, y que nosotros no dejemos de ser bastante combativos del Estado, pero que las soluciones las busquemos por otro lado, en la propia gente o en las instituciones o en otros lados, y cuanto menos sea en el Estado mejor, y que resolvamos ese conflicto de modo permanente adentro de la coalición, como partidos republicanos que somos. Yo qué sé, es todo un desafío lindo. ¿Y es un desafío de blancos y colorados o de todos? Porque el Partido Independiente, o sea, no llegó un diputado, ¿no? Cabildo sí, pero tiene dos. Claro, y uno mira ese panorama. Pero son partidos con pensamiento propio. Son partidos con pensamiento. Claro, el tema es si tienen votos. Sí, bueno, pero son partidos con pensamiento que agregan bastante. Los comunistas antes no tenían votos y ahora son medio gobierno, ¿no? O por lo menos un tercio del gobierno. Bueno, ahora que mencionás ese tipo de cosas, ¿no? También está el miedo de que los partidos históricos empiecen a ceder. Te voy a poner un ejemplo. Imagínate que el día de mañana están en la coalición blancos, colorados, independientes, cabildantes, y por algún motivo la calle Pou dice, bueno, ¿sabes qué? A mí me gustaría hacer un partido de Luis. Y hago mi partido de Luis Lacalle Pou y me desprendo del Partido Nacional y hago una fuerza política adentro. Al final, por ejemplo, en el Frente Amplio, el MPP se terminó comiendo a socialistas. El blanco comunistas. no se va a terminar nunca, porque porque la libertad no se va a terminar nunca. Si mientras viva la libertad, viven los blancos. Es eso, es lo mismo, es la misma cosa. Te puede pasar que otra fuerza te termine ganando la pulseada, ¿no? Que aunque se llame de otra manera, el nombre de la libertad es Partido Blanco. Es lo mismo. ¿Y le tenés fe a Cabildo de que llegue a 2029? Porque si Perrone y... Son dos diputados, ¿no? Pero más o menos el que define ahí es Perrone, ¿no? Si Cabildo sigue votando cosas con el Frente Amplio, ¿no va a pasar que en 2029 el que vota la coalición diga, che, ¿y esto? ¿Qué hago votando esto? Bueno, pero yo creo que ahí hay un partido con una razón de ser. Y como tiene razón de ser, más acá o más allá en el tiempo, o sea, va a vivir circunstancias bravísimas electoralmente y va a vivir otras como las que vivió, que fueron espectaculares. Y bueno, y que además no se siente representada esa línea de pensamiento en los demás partidos. ¿Cuál es la razón de ser de Cabildo? Ahora me interesó. Para vos, ¿cuál es la razón de ser? Y bueno, sería una... la tendencia es a una simplificación, ¿verdad? Que llevaría a lo del partido militar, pero no es esa. Es allí hay un pensamiento de un estructuralismo muy vinculado a aquello de Castelo Branco en el Brasil. Ahí hay una línea de pensamiento que va por ese lado, porque es un estructuralismo más de derecha, pero son los constructores de las infraestructuras de energía, de transporte, también de empresas públicas de esas áreas, que es muy cercano a lo que vos describís como la izquierda también, ¿no? Estado, ¿no? Patria sí, grande, pero latinoamericanismo. viste que la izquierda después no es capaz de concretar ese tipo de grandes obras de infraestructura, por ejemplo, de cosas de ese tipo, ¿no? Que estos otros, lamentablemente en el Uruguay,
lamentablemente las represas de energía que explican la matriz energética del Uruguay, ¿Quién las hizo? ¿quién las hizo? ¿No? Y bueno, ese es el tema, ¿no? ¿Quién las hizo? Sí, te entiendo Las hicieron perfecto. las dictaduras, lamentablemente, ¿no? Por si hay Algún despistado. No, claro. Yo qué sé. Así que hay temas ahí que explican la razón de ser de que hay un pensamiento ahí. Bueno, yo creo que cuando hay un pensamiento, cuando hay una razón de ser que da sustento, ahí hay un camino que va a seguir con muchísima fuerza o va a seguir, bueno, y después también depende de los líderes que encarnen ese pensamiento. ¿Quién ¿no? surge? Claro. Me definiste mucho al Partido Nacional por el lado de la libertad, estar como de la vereda de enfrente del Estado. Y vos sabés que yo veo que en realidad el Partido Nacional tiene dos proyectos, ¿no? Hay uno que es más nacional, que puede ir por el lado que decís vos, que es menos Estado, más libre mercado, etcétera. Después hay otro proyecto que es el Partido Nacional del Interior, que es recontraestatista, ¿no? Vos que sos ¿Cómo intendente. ser recontraestatista? Y bueno, yo que sé, hacen fiestas, carnavales con la plata del Estado. Eso, más estatista que eso, no existe. Con 4 pesos. ¿Con 4 pesos? Porque la intendencia... ¿Cuál es el antiestado de una persona que dice, No. yo hago un carnaval con plata del Estado? Pero, por ejemplo, yo te iba a decir que, por ejemplo, ahí le pegaste. La intendencia de Cerro Largo no hacía el carnaval. Carnaval siempre lo hicieron los carnavaleros. Por lo menos mis carnavales los hicieron los carnavaleros. Y los hacían en beneficio de la sociedad. Te voy a contar algún número. La inversión de la intendencia eran 10, 11 millones de pesos, los cuales siempre terminaban en 14, también te digo, ¿no? Porque después venían pedidos de otros lados, venían... Siempre aparece, ¿no? A último Sí. minuto. Pero quedaban 200 millones de pesos generados y que quedaban en la sociedad, que quedaban en los hoteles, en su trabajo, en los restaurantes, en el que carga casilleros, en los muchachos de los conjuntos, de los distintos conjuntos que trabajaban, del que cargaba los casilleros, el que repartía, el que... Eso es estatismo. Es que el Estado actúe, ponga plata y derrame en la sociedad. No es así. El Estado al que nosotros nos oponemos no es al Estado impulsando. Por eso te dije, bueno, que el Estado impulse. Nos oponemos al Estado metiéndose en cada cosa, pretendiendo gestionar en lo que es lento, a ese Estado. No a que no exista Estado, no, sino seríamos anarquistas, que bastante tendencia tenemos, pero... Hay una beta blanco anarco, ¿no? Claro que sí, hay. Más bien de retobado. Blanco rebelde. Pero para la pregunta sería esta, ¿no? No somos eso, justamente porque creemos que tiene que haber un Estado. Debe haber Estado, que ese Estado cumple un rol fundamental, que, bueno, todos los bienes, hay bienes públicos, hay cosas de las que nadie se haría cargo. La educación rural o la educación en las zonas populares. Llevar luz eléctrica a un pueblo ¿Quién chiquitito? la va a hacer? Claro, ¿quién la va a hacer? Pero me refiero a las cosas permanentes, así. ¿Quién la va a hacer si no el Estado, allí donde no da plata? O el camino en la zona rural. Bueno, no hay cosa más eficiente que el municipal para hacerlo. Porque la empresa privada tiene, además de que tiene que pagar impuestos, tiene que tener su margen de ganancia y además tiene que tener sus trabajadores en otras condiciones, incluso salariales, y hasta, de ir y venir al lugar de trabajo. Los municipales los tiramos en una casa abandonada en el medio de la campaña con un pobre surtidito y del modo más rudimentario, y los vecinos colaboran con
con un poco de material de cantera y a veces hasta en algún caso a mí en mi caso no lo dejaba hacer, pero en algún caso con combustibles, cosas, pero se hace el camino a los costos y así mismo cuesta una barbaridad, ¿no? Supongo que la pregunta sería, para alguien que es liberal, ¿no? ¿Por qué, y vota al Partido Nacional, por qué, no sé, el Carnaval de Melo no lo hace un privado y lo hace el Estado? Bueno, pero La clásica frase, con la mía. ¿Por qué con la mía? Lo que pasa es que el Carnaval de Melo, el carnaval, ¿qué privado le podría interesar si es un carnaval que no recauda? Un carnaval que no cobra entradas en ningún lado. ¿Dónde está la recaudación? Lo que queda es una plata que se invierte y el desparramo en ese, el que vende chorizos, el que vende panchos, el que carga los casilleros. Esos son los que después viven 4, 5, 6 meses gracias al carnaval, pero no es un negocio para nadie. ¿Cuál es la diferencia entre eso y traer a Lali Espósito a que haga un show y que sea gratis? ¿Qué genera ese show? Y la gente pone su carrito, vende cosas, aparece el que vende la Y camiseta. si genera más de los $200.000 esos que se lleva la muchacha, si además de eso genera gente que vive varios meses gracias a la camiseta, al carrito, esto, el otro, no me parece, me parece mal. Yo te digo las proporciones. Ponemos 14 millones de pesos, hay una fiesta, hay alegría en el pueblo, pero quedan 200 millones distribuidos. Bueno, si en este caso, con esos números te tendría que dar unos 4 o 5 millones de dólares. Vos querés ir quiero ver la cuenta, y ahí opino, quiero ver la cuenta y opino. Claro. Pero Vendeme el Carnaval de Melo, ya que estamos, ¿no? ¿Qué es lo que tiene lindo el Carnaval de Melo que no tiene el de Montevideo? Que es de alegría, que es de participación de todo el mundo, de que tiene un espectáculo bueno, pero más que el espectáculo bueno, lo lindo es la interacción entre la gente y las figuras que van desfilando, las figuras del pueblo, de las de siempre, y alguna que siempre es invitada también. Por el Carnaval de Melo fue gente como, por ejemplo, decime los que a vos más te llamaban la atención. Capaz que Moria Kazán es una... Y Moria marcó un día de muchísima gente, y Zaira Nara marcó otro día de muchísima gente. Bueno, pero después ¿Como intendente tuviste mano a mano con esas figuras? A ver, ¿conozco a Moria Kazán? Bueno, sí, pero además una mujer inteligentísima y con fuerte opinión política, que está informadísima de todos los temas, que sorprende en ese sentido, ¿no? Bueno, que por algo ha tenido la trayectoria que ha tenido, que su trayectoria es tal seguramente por eso, pero en el Carnaval de Melo ha sido plataforma de lanzamiento de varias figuras, después obviamente van todas las figuras musicales, pero también un día ligamos de que contratamos a una representación de Salgueiro y de Mangueira del Carnaval de Río, y tuvimos la suerte de que fueran las que ocuparan el primero y el tercer lugar, y bueno, y fue otro momento altísimo mirando hacia el otro lado, ¿no? Es un carnaval que tiene, porque viste que el de Montevideo está muy asociado a la murga, la crítica política. Sí, el de Melo no tiene eso. Tiene, sí, es más divertida, ¿no? Y se hace, y no lo está haciendo la murga, se está haciendo en los tríos eléctricos. El trío eléctrico es el que hacía en sus letras... La parte más política de sátira. La sátira, sí, cosa que a mí me sorprendió, cómo se fue produciendo ese fenómeno. Yo que fui de la murga, que me crié con murguistas brutales, bueno, obviamente traté de poner alguna inversión a eso, y
Y bueno, y la verdad es que marché en eso porque el fenómeno vino por otro lado y fue un fenómeno popular y joven y nuevo. Y después otra cosa a la que también le puse inversión y no caminó fue a la recuperación de los grandes bailes, porque el Carnaval de Melo eran sus bailes. Eran esos 8 o 9 días de baile y baile y baile espectaculares. Y bueno, y por ese lado marchamos y los bailes por al lado de los clubes, pero los bailes son en los pubs, en las discotecas, son en otro lugar, e incluso con poca música de carnaval, poca música de carnaval. Lugares comunes. ¿Es Melo un oasis de tolerancia a la diversidad sexual en el interior del Uruguay? Lugar común. Es un lugar común, ¿no? Bien lo dijiste. Uno piensa en Melo. No sé si no fue. Me acuerdo, vos sabés que me acuerdo un móvil, no sé si no era de Canal 10 o algo así, de las primeras mujeres trans del interior en tener la cédula, viste, con su identidad. No sé si no fueron de Melo. Ah, sí. Está como la idea establecida de que. Como no, allí hubo un grupo fuerte, militante, y bueno, y creo que fue Victoria Ramos, además, creo que fue la primera, sí. Sí, pero bueno, pero en otros lugares del país uno ve incluso movimientos más fuertes, pero bueno. A veces, el que es, viste, el que es gay, trans, bisexual, etcétera, en el interior, la sufre un poco más. Muchos se van a la capital. Bueno, era antes, ¿no? Eso era antes. ¿Cambió? Eso, yo creo que eso ha cambiado en todo el país, además. Ha cambiado muchísimo en el Uruguay entero. Vos ahí no te conozco mucho tus posturas de ese tema, ¿no? Hay de todo en los blancos. Has tenido casos, yo sé, la Rañaga votó pro matrimonio igualitario, me acuerdo en su momento. La Calle Pou en contra. O sea, hay de todo, ¿no? En tu caso, ¿qué postura tenés con esos temas? No, yo soy bastante liberal. Somos un partido de matriz conservadora en ese sentido, pero indudablemente los tiempos cambian y las sociedades se van amoldando a las cosas, digo, no. ¿Te tocó esa votación del matrimonio igualitario o eras intendente ahí? Vos sabés que no me acuerdo mucho. Pero vos sabés que esa votación me tocó y no sé qué pasó, pero por un día que entré al Senado y estaba ese tema ahí, recuerdo que hubo ahí en la bancada por eso digo que no me acuerdo eso de que la Calle votó en contra y eso no me acuerdo. Ahora le pedimos a Lucas que nos mire a ver que si se acuerda, a ver qué votó cada uno. No, el de la Calle me acuerdo que no lo votó, pero hubo casos muy distintos, ¿no? Por ejemplo, en el herrerismo tenías a la Calle Herrera que estaba en contra y el Heber a favor. No era como muy... Sí, la Calle Herrera. No, y la Calle Pou no lo votó tampoco. Porque la Calle Pou, que su argumento en aquel momento era algo así como la definición de qué es matrimonio, de qué era entre hombre y mujer, matriz, etcétera. Venía por ese lado. Bueno, sí. Lo que pasa es que ahí hay un tema, claro. Ahí hay un tema que no quería que le pusieran de nombre matrimonio. Ahí era un argumento infantil. Hay un tema jurídico, capaz. Claro, pero jurídico la ley era muy sencilla. Era bueno, reemplazamos hombre y mujer por entre personas y ya está. Pero, y así que entonces el lugar común de Melo, vos decís que se cumple, es un oasis de tolerancia. Yo creo que, no, pero como todo, no, todo pero lugar. yo creo que es, yo creo que es igual que todo el país. Igual que todo el país. Sí, no veo lo que tiene Melo, es que es un pueblo de mucha cercanía entre la gente, ¿no? Somos todos muy amigos de todos. ¿No se cumple lo de pueblo chico, infierno grande? Te mandás una macana y tenés a todo el mundo que se enteró. Sí, pero también en ese sentido hay tolerancia de hermandad, ¿no? Yo creo es uno de los lugares más lindos para vivir, ¿eh? Contame un poco. Yo sí tengo que elegir un lugar para... Melo. Sí, bueno, y de hecho no me pienso ir nunca. Te quedás ahí. Y mucha gente se quedó con la imagen de Botana es el intendente que le decía a los motociclistas que no hace falta usar casco.
No es así. Botana le decía que usen casco. También Botana aguantaba un pacto que había, y es que sucedió una cosa, y el día que pusieron el casco se juntaron 17.000 firmas en 3 días contra el casco. Entonces yo dije, bueno, no quieren usar casco, perfecto. No usen casco entonces, pero anden despacito. Entonces hicimos como un gran pacto, que era, bueno, yo les tolero que anden sin casco, pero el que ande un poquito rápido le quitamos el vehículo. Y así, bueno, así juntamos 1.000 motos. Estábamos siempre, viste que en estas cosas las cosas se miden de atrás para adelante, ¿no? Porque el tránsito nunca te trae buenas noticias, te trae siempre malas noticias. No, y siempre en todo choque, toda colisión, el que anda en moto está vulnerable, y el que anda en moto sin casco, riesgo de vida. Claro. Ojo y gol, depende de dónde. Por ejemplo, en ese mismo tiempo en Río Branco nosotros teníamos casco obligatorio. ¿Por qué? Porque Río Branco, y más en aquella época, eran como porciones de ciudad, una alejada de la otra, en la cual tenías que circular por una calle que las unía, que era una avenida que se transformaba en rápida, siempre. Entonces era un peligro. Estas ciudades como Melo, como, no sé, como la mayoría de las del interior, son un damero perfecto ahí. Si andás rápido porque tenés ganas de matarte, pues no tenés ningún lugar donde andar rápido. Tenés que andar despacito nomás. Si no, andás regalado en cada esquina. Entonces, pero al que andaba rápido, lo que hacíamos era quitarle la moto antes de que tuviera un accidente. Y nuestros inspectores, además, no cobraban por las multas que hacían, sino que cobraban por el doble de sueldo si no había un accidente grave en el mes. Entonces lo que hacían era tener que ir a buscar al que se estaba portando mal, bueno, lo iban a buscar a la casa. No les rendía que hubiera un accidente, les rendía que no hubiera, económicamente, a los inspectores. Y claro, sí, se jugaban el sueldo. Sí, pero ¿seguís pensando que el uso del casco no debería ser obligatorio? No, pero yo nunca pensé eso. Yo consideraba la obligación y de hecho hay montones de multas, porque todo el que se desubicaba lo multábamos. Es cierto que éramos tolerantes cuando también había una velocidad de circulación bien baja. Por algo siempre estuvimos entre los menos peores, porque eso, yo, como te dije, nunca pasamos del 4º o 5º lugar de los menos peores en el país. Es bien un debate que parece que es unanimidad, pero es bien un debate de lo que veníamos hablando antes, ¿no? Hasta dónde va el Estado, el individuo, etcétera. ¿Podemos vivir en un mundo donde la gente elige si se quiere poner casco o no? No, podemos. Elige si se pone 5 o no. Bueno, pero podemos vivir en un mundo donde las comunidades pueden elegir lo que quieran hacer de acuerdo a su propia realidad. Eso podría ser. Obviamente, riesgo y sin elementos de protección, el resultado va a ser malo, ¿no? ¿Qué postura tenés con la tolerancia cero al alcohol para los que manejan? Y bueno, yo lo he dicho, no, es una pelea que ya no voy a dar, pero me parece que lo razonable sería eso del 0,3, por ejemplo, me parecería razonable, o razonable que fuera con multa, por lo menos, que no implique la sanción esa de te quito la licencia porque llegaste a los 90 años de la abuela y tenés y se levanta un brindis y no podés, no se puede tomar. Si alguien tiene más de eso en sangre, pero tiene uno, yo que si tiene, bueno. Vos decís que con 0,3 se habilita la copa de vino, ponele. Yo creo que eso, que la gente tome con moderación y que después que dejó de tomar espere el tiempo que tenga que tomar para poder conducir en ese caso.
Sí, eso me parece lo más razonable, porque y las estadísticas dicen lo que yo digo, ¿no? Y los países que tienen 4 o 5 veces menos accidentabilidad y menos muertes por el tránsito que nosotros tienen, los europeos y bueno, y gran parte de Estados Unidos, tienen 0,5 y hasta 0,8 de tolerancia. Digo, yo creo que lo nuestro es bastante abusivo, me parece. Pero bueno, yo no voy a ser de los que me pongan a cabeza una pelea por eso. En este momento no estás para dar esa batalla. Y cuando Javier García dice hay que dar la batalla cultural contra la izquierda, ¿qué interpretás vos de eso? ¿Cuál es la batalla cultural que hay que dar? Bueno, no, a mí yo no estoy para dar ninguna batalla cultural contra otros, sino lo que estoy es para dar batalla contra las cosas que son anticulturales o contra las cosas que son cultura forzada que se va creando. Yo no sé qué es lo que dijo Javier García, en qué circunstancia o qué cosa, porque no lo veo en esa postura intolerante. Pero creo que sí, que hay cosas que la izquierda va creando, que son así como cosas intocables que de verdad... ¿Cómo que? Dame un ejemplo. Pero montones, casi todo lo que viene del Foro de San Pablo, casi todo, todas las creaciones de esas minorías que teóricamente son atacadas por las sociedades. ¿Cómo cuál? Bueno, hay que combatir los ataques de las sociedades y las discriminaciones cuando son. Ahora, no tenemos que crearlas. Y después, bueno... ¿Cuál es la minoría falsa creada? No, minorías falsas creadas no. Ataques a minorías falsas, sí. La discriminación de los negros en un pueblo como el mío. ¿De dónde sacaron una cosa que alguien pueda hacer valer? Bueno, si hay una discriminación, bueno, en ese caso, ataquémosla. Todo lo concerniente a la ley 19.580, por ejemplo, si quieres hablar. La ley de género, decís. Claro, todo ese tema del género. Ahí todos sabemos que hay un uso político que la verdad que a mí me parece que bueno, está, que si hubiera una victimización y no pasa nada, pero a veces la victimización esa implica que un hombre no pueda ver a sus hijos durante mucho tiempo, implica otro tipo de conflictos por las que hay gente que cobra además. ¿Sos de los que piensa que hay denuncias falsas para cobrar plata? Sí, claro que pienso eso. Claro que pienso eso. Es más, te digo, yo creo que hay que sacarle a la ley ese pedacito, el de cobrar. Entonces ahí vamos a volver a lo que es lo auténtico, porque yo estoy para proteger a la mujer en todos los casos, obviamente. Ahora, ¿por qué si a mí me atropellan, yo después puedo ir contra esa persona económicamente, pero si me violan no? Si te dañaron, sí, etcétera, etcétera. Sí, pero la ley va mucho más allá de eso, ¿no? Lo lleva para el lado penal, es decir, vos no tenés que ir a un juicio civil, lo podés hacer por lo penal. No, pero la ley va bastante más allá de eso y vuelve normal el reclamo permanente. Yo, bueno, le sacaría lo económico, que es lo artificial. Y vos sabés que me quedé con el tema de la discriminación de las personas negras. Pues tiraste muchas, es muy difícil, tiraste muchas. No, pero ponele que no hay una discriminación yo te voy a decir específica. una cosa. Un día miramos en la Intendencia de Cerro Largo
El único organismo que cumple todas las cuotas de todo en todo el Estado uruguayo y que nunca recibió una distinción por eso, se llama Intendencia de Cerro Largo. Que es la cuota afro, la cuota trans. Todas. Las cumplen. Las mujeres, las cuotas, los cargos de dirección, todo eso. Y hace rato. Igual hay una discriminación. O sea, ponele. Pues, Ahí. viste que la discriminación tiene varios niveles, ¿no? Una cosa es la discriminación, ponele activa, ¿no? Que yo no creo que haya alguien en el Partido Nacional que discrimine así abiertamente a una persona solo por ser negra. Pero, por ejemplo, no hay un legislador negro, ¿no? O sea, el único es el negro. Es el negro de Gloria Y hoy Rodríguez. no es más legisladora, quedó afuera. ¿De qué? Quedó afuera. Ah, ¿no estás mirando el Senado? Está bueno, entra Está como suplente, no es Bueno, titular. está permanentemente adentro. Pero no es titular. Bueno, pero por algo está en el lugar que está en la lista de suplentes, donde está permanentemente en todas las sesiones. Frente no tiene Tiene un ministro, senador ¿no? negro, ¿no? Bueno, pero es el mismo problema, Senador ¿no? negro no ¿No te tiene, llama ¿no? la atención que en todo el sistema político podemos mencionar a dos personas negras, que es Ortuño y Gloria Rodríguez? ¿Hay dos? ¿No te llama la atención eso? No, eso sí, a mí me llama la atención. Algo Pero pasa. ¿sabe lo que sucede? Mira, te voy a contestar dos cosas. Número uno. Estoy siendo muy cruel, hay muchas otras No, personas afro en pero intendencia, yo no dudo que haya, no. pero los más visibles son esos dos, ¿no? No, pero ahí yo creo que tenés razón, toda la A razón ver. del mundo. Pero entonces, en vez de armar de esto un lío político, démosle lo que le tenemos que dar a los negros. Porque a mí me da una gracia brutal. Ah, los negros esto y el otro y discriminados. Sí, claro. Y los negros hace 2 generaciones atrás eran esclavos. O hace 3. Y después, pero hace 2 generaciones tenían los peores empleos. Porque como eran esclavos, no tenían formación, etcétera, accedían a los peores empleos. Entonces, bueno, ¿queremos armar algunas cosas? Armemos una compensación, una política de compensación de ese daño de parte del Estado. Entonces, prioridad para las casas. Y después tenemos que poner la plata y 2 generaciones de negros. Tienen que estudiar sí o sí, casi como cosa obligatoria. Nos tenemos que poner como determinación de que 2 generaciones de negros en el Uruguay sí o sí tienen que estudiar. Y bueno, y el día que van a aflojarle el estudio tenemos que tener los apoyos necesarios para que vuelvan a encarrilarse y estudien de nuevo. Porque es la manera de compensar lo que la sociedad los embromó. Ahora, Es muy parecido al discurso ese. Bueno, pero- del discurso del Foro de Sao Paulo, ¿no? Bueno, hay discriminaciones que son sistemáticas. Los bueno, estados tienen que trabajar en eso. pero entonces... Al final tenés más No, coincidencias pero que- tengo que invertir en esas cosas. Claro, el tema es la plata, ¿no? Pero tengo que... bueno, pero hay plata para muchísimas cosas acá. ¿Por qué no tengo plata para eso? Porque yo recuerdo, estas cosas yo las discutía con la gente que venía de la OPP, a la Intendencia, en el gobierno. Y bueno, ¿y qué recursos traes? Porque nosotros sí hacíamos algunas cosas. Por ejemplo, en la media de la Intendencia de Cerro Largo, un día hicimos el cálculo, los trabajadores negros ganaban un poquito más, eran 378 pesos en aquel momento, ponele 500, 600 pesos de hora, en promedio más que los blancos. Era una... después, de todo lo que teníamos becas para gurises negros. Teníamos, bueno, en las cosas en las áreas en las que trabajábamos generábamos algunas cosas concretas. Ahora, como compensación de la sociedad, como premio de la sociedad, pero no como alimentación de un resentimiento, que eso es lo que disgusta. Cuando se alimenta el resentimiento para sacar provecho político. Pero al no final, debe ser así. Al final, el nivel de la política pública, vos estás bastante de acuerdo con esa postura. Lo que te molesta más bien es como el discurso. El aprovechamiento político, el sembrar veneno y división en la sociedad, eso es lo que molesta.
¿Cómo te llevas, por ejemplo, con los políticos que tienen discursos más duros, ¿no? Por ejemplo, no sé, Sebastián da Silva, cuando pone a un muñeco de Tribilín y dice Orsi es Tribilín, ¿está sembrando veneno? Y bueno, ¿Está dividiendo a la sociedad? No, yo no me identifico mucho con... me río un día de esas cosas y después, claro, si se vuelve sistemático, no me identifico mucho con eso. No. Y más porque a Yamatú lo quiero mucho y a Sebastián también y bueno, y no me gusta que haya ese tipo de divisiones entre gente que uno quiere. ¿Pero lo ves como dividir a la gente eso? ¿Decir que el otro es Tribilín? Yo no veo mal una gracia de un día, una calificación de un día, bueno, si se vuelve una política no es bueno. Vos decís que cuando estás todos los días con eso, ahí te preocupa. Claro. Y quiero irme por este otro lado, antes de que nos quedemos sin tiempo, porque es importante abordar este tema. Háblame de la sin hueso. Háblame de la sin hueso. ¿Qué pasó ahí? Nada, estabas ahí en el programa de Viviana de Ruggiero, todas las voces, estaban debatiendo y vos en una citando este programa en el que estás ahora, que se llama Al Hueso. Al Hueso, que es ir al hueso. Y vos dijiste, bueno, la sin hueso. ¿Qué pasó ahí? Bueno, pasó lo que pasó, vos lo viste, todo el Uruguay lo vio. ¿Y qué recepción tuviste? ¿La gente te escribió? Yo tenía el gravísimo pecado de no conocer los programas de streaming, ¿no? Claro. Y a veces los del interior cometemos el error que también supongo que sirva esto también para que los montevideanos se den cuenta de que hay otro mundo en la comunicación en el país, en el interior, y que hay que conocerlo también. Yo tenía el pecado de no conocer. Al hueso es una cosa, mundo. La voz de Melo es otra, por ejemplo, ¿no? Esa la conocés perfecto, ¿no? Y al hueso no necesariamente. Claro. Diferencia entre el interior y la capital. Y conozco también también las comunitarias y las todas las AM y las FM. Bueno, ¿fue una confusión inocente o quisiste meter la palabra la sin hueso? De mi país, las conozco ahí. ¿Confusión inocente o acto premeditado? A ver. Porque ese es un debate que hay. Y bueno, ¿fue una confusión inocente o fue premeditado? Déjalo ahí. ¿Cómo queda mejor? Que para mí queda mejor que digas fue una confusión inocente. Fue una confusión inocente. Tu agenda, vamos a cerrar por acá. Muchas veces la oposición vos la ves y decís, bueno, lo que hacen es controlar lo que hace el gobierno, oponerse, criticar, etcétera. Vos has tenido casos de choque, has tenido casos de tender la mano, como por ejemplo, cuando ahora lo mencionabas, estas medidas del gobierno para la frontera, ¿te parecieron buenas? Si yo te pregunto, ¿qué vas a estar haciendo como oposición ahora? ¿Que tenés proyectos, ideas? ¿O en realidad vas a estar mirando los números del gobierno? ¿Por dónde va a ser tu trabajo ahora? No, mi trabajo siempre es el de construir en un rumbo. Yo soy un vocacional de la descentralización, soy un vocacional de las libertades. ¿Le tenés fe a Orsi para que el tema de la descentralización? Ex intendente del interior. Le tengo fe. Desde el periodo pasado trabajamos juntos con Yamandú y con Marne Osorio, lideramos el grupo de ex intendentes para que en el presupuesto mejoraran los recursos para los departamentos y para los municipios. Lo hicimos juntos en el periodo pasado y éramos de partidos distintos. En ese sentido voy a seguir trabajando. Voy a trabajar en el proyecto en un precioso proyecto divino que es en el Parque de los Aliados, tener una gran villa olímpica del Uruguay. El Uruguay no puede tener competencias internacionales de deporte porque no tiene un lugar para hacerlo. Bueno, creo que ahí tenemos la obligación de
de hacerlo, y en ese sentido algo he conversado con el ministro Godone y algo también con Lucía Echeverri y algo con el intendente de Montevideo, Mario Vergara, pero en el proyecto estamos trabajando juntos con el doctor Villar, porque es un proyecto de creación de infraestructura para el deporte, o sea, de piscina olímpica, de un velódromo acorde, de un par de gimnasios, del estadio, etcétera, pero también de desarrollo científico, de investigación y desarrollo científico desde el punto de vista médico, que ese tema lo estamos trabajando con el Hospital de Clínicas, con el doctor Villar, y estamos trabajando en esto todo con el Comité Olímpico. Fernando Bucha, su presidente, pero, o sea, todas estas cosas lo que uno quiere es siempre construir. Claro, me decís mañana, bueno, la libertad ambulatoria va a volver a ser restringida porque hay unos patoteros que quieren ellos. Bueno, me voy a poner fuerte. Me decís que se va a dejar de respetar la libertad de trabajar porque hay unos muchachos que quieren ser ellos los que no dejan trabajar, que ocupan y no dejan trabajar a los demás. Entonces 20 muchachitos deciden por 400 porque ellos tienen ganas de reivindicar cosas de Cuba o de Venezuela. Bueno, ese tipo de cosas obviamente uno no las va, yo no las voy a llevar, digo. Pero supongo que ese tipo de cosas no irá a pasar. Sergio Botana, no lo sigan en redes porque no las maneja. Síganlo en los Twitter, medios a los que va y viendo su trabajo parlamentario. En Twitter yo escribo ahí. ¿Escribís? ¿Tirás algún tuit cada tanto? Sí, bastante seguido. ¿Bastante seguido? Sí, más bien contesto alguna cosa. Contestás. ¿Mirás lo que la gente te escribe? Si la gente te da para adelante, te putea, te dice un disparate, ¿lo lees? En el Twitter leo, bueno, sí, creo que es en ese que miro. Entonces escríbanle vía Twitter y díganle qué les pareció esta nota. Y en Agüeno, suscríbanse, denle like, activen la campanita, todo lo que saben que tienen que hacer. Gracias por haber estado. Vos que te quedaste hasta el cierre de la nota, ¿qué tenés que hacer? Tenés que suscribirte, tenés que darle like, tenés que poner la campanita de notificaciones. Todo esto en este canal de YouTube, que es el canal de Agüeno. No te duermas y acordate de comentar, compartir, obligar a tus familiares, a tus amigos a que vean todas las notas de Agüeno. Por favor, haceme ese favor. ¿Te cuesta tanto?